Bien, ¿qué es la bioestadística? En este caso, primero debemos definir qué cosa es la estadística. La estadística va a ser una ciencia, ¿no?, que va a estudiar lo que son datos, ¿sí?, siguiendo una secuencia ordenada. Primero va a permitir lo que es la recolección y luego va a ser la organización, resumen, análisis e interpretación de estos mismos datos. Pero además de eso, lo que la bioestadística va a hacer es generar inferencias. Inferencias, esto es muy importante. Inferencias a través de la recolección de los datos que ha tenido, ¿no? Ahora, tenemos dos aspectos, ¿no? Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que se va a describir aquí. A ver, la estadística descriptiva realiza lo que son las descripciones de un conjunto de datos, pero sin llegar a generalizarlos. Esto es muy importante, sin llegar a generalizar con respecto a un grupo mayor, obviamente. Ahora, para ello puedo utilizar tablas, puedo utilizar gráficos o también puedo utilizar resúmenes, pero de tipo numérico, sí, cuantitativamente. Ahora, en el caso de la estadística inferencial, vamos a ver que efectúa un análisis en un grupo menor de datos o muestra en un grupo menor de datos, ¿sí? Este de acá que nos decía, ¿no?, sin llegar a generalizar, también un grupo pequeño, ¿sí? No. Estadística inferencial, efectúa el análisis en un grupo de datos menor o muestra, ¿no?, una muestra, aquí ya nos está hablando directamente de muestras, y realiza estimaciones, predicciones y generalizaciones. Esto es muy importante de destacar, ¿sí?, acerca de un grupo mayor de datos de la población o la muestra que sea seleccionada. Este análisis se sustenta en la teoría de probabilidades. Teoría de probabilidades que vamos a estudiar en los siguientes capítulos. Ahora, el método estadístico comprende las siguientes etapas: planificación del estudio, recolección de la información, elaboración o tabulación de los datos recogidos, análisis e interpretación. Vamos a describir cada uno. Tenemos lo que es la planificación del estudio. Vamos a ver que aquí se relaciona mucho con lo que es también el método estadístico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es el planteamiento, ¿no? Tenemos la búsqueda de la información. Vamos a tener información. Esto acá puede ser, ¿no?, relacionarse con la recolección de datos, recolección de información. Ya. Luego, aquí vamos a tener varios puntos, ¿no?, donde tenemos prácticamente esto de aquí funciona como marco teórico, ¿no? Marco teórico, donde está el planteamiento del problema, ¿no?, luego de haber hecho una observación de todo ello, de todo el contexto que lo rodea a la persona para poder ver qué problemas o qué necesidades hay, la naturaleza e importancia del problema, determinación de los objetivos. Eso aquí es muy importante. En base a los objetivos, nosotros vamos a poder plantear un diseño para un estudio. Luego tenemos lo que es la búsqueda de la información existente, ¿no?, y directamente ya el trabajo de investigación. Dentro de esto vamos a tener el planteamiento del problema, el planteamiento de hipótesis, lo que son las variables, ¿no?, la población o sujetos de estudio y el tipo de estudio, ¿no? Ahora, el tipo de estudio se va a basar mucho en la hipótesis que nosotros hagamos para poder comprobarla, ¿eh? Bien, luego tenemos lo que son las fuentes de información, que pueden ser primarias o secundarias. Primarias a través de entrevistas o encuestas, ¿no?, mientras que las secundarias son libros, revistas, entidades, etcétera. Bien. Luego tenemos el plan de análisis. Una vez ya tenemos todos los datos, ¿no?, se deben analizar.
Esto es muy importante, el plan de análisis. Luego tenemos el cronograma de actividades y el presupuesto. Estos dos puntos ya no son tan relevantes, pero siempre es bueno destacarlos. Bien, recolección de datos. El dato es la característica número recolectado por la observación, medición en los sujetos de estudio en quienes se produce el fenómeno que queremos estudiar. La recolección de datos puede hacerse de varias formas. Los métodos de recolección pueden ser cuantitativos y cualitativos. Estos dos tipos de métodos los vamos a describir en los siguientes temas porque tienen muchas variantes, ¿ya? Ahora, el método de recolección va a depender de los objetivos que tengamos, ¿sí? Y va a depender de cuántas personas se dispone, cuánto personal se tiene. Por ejemplo, si se tiene bastante personal, ¿no? Mucho personal, se puede optar por hacer entrevistas, pero si se tiene poco personal, se debería optar mejor por hacer encuestas. ¿Y por qué? Porque en el caso de las entrevistas priman más lo que son las preguntas abiertas y en las encuestas son más las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas requieren más análisis y más tiempo para poder anotar todo lo que conteste la persona. En cambio, las preguntas cerradas son directamente cuantitativas y son fáciles de almacenar, ¿no? Fácil almacenar. No requiere de tantas personas para poder llegar a persona por persona que requeramos hacer la entrevista, ¿no? Bien. Luego tenemos los métodos de recolección. Aquí tenemos a los cuantitativos. Como ya habían mencionado, las encuestas tienden a ser más cuantitativas, ¿no? En las encuestas también podemos encontrar lo que son las preguntas abiertas. Sí, preguntas abiertas, que pueden ser algunas, ¿no? De 10 preguntas que tengamos en total de las cuantitativas, no, perdón, 10 preguntas de la encuesta, por ahí una o dos pueden ser cualitativas. ¿No? Cualitativas. Y esto nos estaría dando preguntas de tipo abierta, pero más que todo se basa en cuantitativo, ¿no? Y ahí es donde tenemos métodos de recolección cuantitativos. Luego tenemos los censos, que también son tipo encuestas, sistema de registros, ¿no? Como por ejemplo la RENIEC, donde hay respuestas automáticas, no hay nada de opiniones, y pueden haber otros tipos. En el caso de las encuestas, ¿no? Es una técnica o procedimiento de recolección de datos en muestras poblacionales. El instrumento que se utiliza en una encuesta es el cuestionario. Ese puede ser desarrollado a través de una entrevista, personal o virtual, autoadministrado, formato impreso digital. A ver, puede ser desarrollado a través de una entrevista. Efectivamente, como lo estamos viendo acá, ¿no? La persona, esta persona se basa netamente en esta persona se basa netamente en realizar la entrevista. ¿No? Pero lo que está haciendo aquí abajo en su mano es marcar, ¿no? Marcar. No está escribiendo la opinión de esta chica, solamente está marcando aquí las respuestas que ya tenía predispuestas en la entrevista que se había hecho previamente. Bien, etapas de una encuesta, definición de los objetivos de la encuesta, delimitación de la población a estudiar, esto es muy importante, y esto de acá, no solamente en una encuesta, sino también en directamente el planteamiento de la investigación, ¿sí? Estudio exploratorio, preparación del instrumento. En la preparación del instrumento vamos a ver el tipo de preguntas que, como ya mencioné, van a primar las preguntas de tipo cerrada. El orden de las preguntas, ¿no? Primero un tipo de anamnesis, ¿no? Nombre, edad, sexo, ¿no? Y luego ya las preguntas más especializadas al tema que queremos conocer de la persona entrevistada. Claridad de las preguntas, siempre ser muy concisos al momento de preguntar. Y finalmente el diseño del cuestionario. Si pueden haber preguntas para marcar, preguntas para relacionar, preguntas para
escribir, etcétera. Una prueba piloto que puede ser en un grupo más reducido de personas y luego ya mandarlo a toda la población que queremos encuestar. Y finalmente la aplicación del cuestionario. Aquí tenemos por ejemplo de cuestionarios, ¿no? Donde vamos a rellenar, marcar, escribir en algunos casos. ¿Sí? A ver, métodos de recolección cualitativos. Entrevistas no estructuradas, donde van a primar las preguntas de tipo abiertas. Tenemos aquí los grupos focales y las observaciones directas. En las observaciones directas no hay necesidad de interactuar. Interactuar, no. No hay necesidad de interactuar persona a persona. Solamente observar a la población que estamos viendo, ¿no? Y enfocarnos en un grupo fijo o en un grupo focal. Aquí lo tenemos. El grupo focal o focus group es una técnica de investigación usada para recolectar datos a través de la integración grupal. Consiste en reunir un grupo pequeño de 10 a 12 personas donde los participantes deben presentar a la población de procedencia, deben de representan a la población de procedencia. El grupo es guiado por un moderador, quien hace preguntas acerca de un tema y propicia la interacción entre los participantes para generar la información. Este método tiende a poder reducir los gastos de personal y el tiempo para recolectar la información. Ahora, este método, aunque bien es fácilmente utilizable, ¿no? También es sencillo y económico, puede no ser el mejor porque estamos tratando de hacer una heterogenización, ¿no? General. No todas las personas de la población que hayamos escogido van a ser como estas 10 o 12 personas que hemos seleccionado al azar. Ahora, elaboración o tabulación de los datos. Aquí, revisión y corrección de la información recogida, ¿sí? Puede ser encuestas, entrevistas, procesamiento de los datos, ¿no? Cuantitativos y cualitativos, y la preparación y selección de tablas y gráficos más adecuados, ¿no? Tablas y gráficos que vamos a ver en los siguientes temas. Análisis e interpretación. El análisis puede ser de tipo descriptivo o inferencial, depende de cómo queramos verlo o informarlo, de acuerdo a lo que el investigador propuso en el plan de análisis. Esto es muy importante, muy, muy importante. De acuerdo a a la propuesta del plan de análisis. ¿Sí? Los resultados serán interpretados. Esto de acá, la verdad que hay que destacarlo mucho. Puede ser descriptivo o inferencial. ¿Y de qué va a depender? Del plan de análisis. Depende. Listo. Los resultados serán interpretados por el investigador, quien se encargará de la descripción de los hallazgos en relación a su o sus hipótesis planteadas. Es la etapa en que se presenta la evidencia para la comprobación de las hipótesis de investigación. Okay. El uso más importante de la estadística es con la investigación científica. Sí, ese cuadrito ya lo habíamos descrito en una de las clases anteriores, ¿no? Donde vamos a ver que la investigación científica, ¿no? En la búsqueda de conocimientos, nosotros vamos a poder emplearlo de dos formas. La investigación científica, que es detallada y estructurada, tiene un orden: sistemática, objetiva, controlada y verificable. En cambio, la actitud espontánea es netamente empírica. Sí, netamente empírica. Ahora, como es una actitud empírica, cualquier persona lo puede tener. Conocimiento común. Sí, cualquier persona. Pero esta, al ser estructurada, tener características de sistemática, objetiva, ser controlada y ser verificable, es más demandante en el tiempo. ¿Sí? Demora más tiempo. Es
tardía. Este es espontánea o rápida. ¿Sí? Esto es al momento. En cambio, la investigación científica demora bastante tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que al final nosotros vamos a generar conocimiento científico y conocimiento común. ¿Qué es la investigación científica? Es el conjunto de actividades orientadas a conocer la realidad de modo más profundo, sistemático y objetivo. Esto es lo más importante, que sea objetivo. Método científico. Procedimiento consistente y objetivo para el conocimiento de la realidad. Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Y conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso. ¿Qué más? Es un tipo de investigación sistemática, controlada, empírica y crítica. Crítica, ojo ahí. De proposiciones hipotéticas, ¿sí? De las propuestas que el mismo investigador haga sobre supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. Aquí lo más importante es relaciones. Listo. En nuestro campo, el método científico se sustenta en los siguientes principios. Existencia objetiva de la realidad, objetiva, muy importante. Posibilidad de conocer la realidad a través de sus manifestaciones, posibilidad. Y la objetividad, nuevamente vamos con el objetivo, del conocimiento se comprueba en la práctica. Bien. Proceso de la investigación científica. Etapas del proceso en la que hacemos uso de la estadística. Aquí solamente tenemos el diseño, recolección de datos y análisis. Pero hay otros puntos, ¿no? Como es el problema y la hipótesis. Pero vamos aquí primero. En el caso del problema, vamos a ver aquí que esto surge de la comunidad. Comunidad o algo sin responder, sin respuesta. Y las hipótesis son posibles respuestas. Hay diferentes tipos de hipótesis que lo vamos a ver luego. Ahora, en los puntos donde ingresa más la estadística es en el diseño, en la recolección de datos y en el análisis. Vamos a ver que en la recolección de datos, ¿sí? Y en el caso del análisis se utiliza mucho la plataforma del Excel, ¿sí? Porque se trabaja con más información cuantitativa. ¿Sí? En el caso del diseño, vamos a ver lo que son la definición de las variables, la definición operacional de las variables, el control de las variables intervinientes y propuestas del plan de análisis. En el caso de la recolección de datos, vamos a establecer los métodos de recolección que pueden ser encuestas, sujeción, selección de sujetos de estudios y muestreo. Y luego tenemos el análisis, que ya bien dijimos que puede ser descriptivo o puede ser inferencial. El descriptivo a través de tablas, gráficos y medidas de resumen. Y el inferencial, ¿no? Con estimación de parámetros, pruebas de hipótesis y predicciones, que son probabilidades. Ahora, ¿cómo uso o cómo empleo la estadística? A través del diseño, ¿no? La construcción de escalas de medición, selección de sujetos de estudio, que es el muestreo, control de variables intervinientes, la aleatorización, diseños experimentales y validación de instrumentos, que pueden ser las pruebas diagnósticas, test, etc. Ahora, en el análisis de los resultados hay varias cosas importantes que hacer. Tenemos aquí lo que es la descripción, ¿sí? Descripción de las variables, descripción de asociaciones entre variables y el análisis multivariado, además del análisis multinivel. Esto de acá es muy importante y se va a explicar en temas siguientes. En la toma de decisiones de inferencia, respecto a un valor determinado, estimación de parámetros y respecto a una asociación observada. Prueba de hipótesis. Elaboración de modelos que pueden ser explicativos o pueden ser predictivos. ¿En qué campos puedo aplicar la estadística? La estadística es una ciencia de aplicación casi universal en todos los campos científicos: economía, educación, biología, psicología, medicina, antropología y otros más que serían extensos de mencionar, etc. En este contexto de aplicación se encuentra la bioestadística. Es una forma de la estadística aplicada a los problemas de biología, genética, entre otras.
ciencias relacionadas con la vida. Por ello, también es usada en diversos campos de la medicina y la salud pública como epidemiología, nutrición y salud ambiental. Asimismo, sus métodos son aplicados en estudios relacionados con la ecología y la genómica. Esta acá Z. Puede que pregunte alguno de en qué campo se entra, ¿no? Pero la verdad que no habría una respuesta tan determinante porque dice y otros. Así que es muy difícil que esto venga. Estas dos diapositivas, Z. Esto de acá, uso de la estadística. ¿Qué puede venir de acá? Descripción de las relaciones. Ya toca estudiar estas dos diapos. Estas dos. Lo demás difícil que venga. Difícil que venga. Listo, hasta aquí.